hay aquí, ¿verdad?, una falta de información de cómo es que él vislumbra ese nuevo sistema de salud para cubrir a todos los segmentos, sobre todo cubrir el segmento que ahora está descubierto. Alrededor de 200,000 puertorriqueños no tienen ni un plan privado ni el plan de reforma, ¿verdad? Y es un reto bien importante porque conocemos la estrechez económica que tiene el gobierno de Puerto Rico a nivel local para dar un paso al frente así tranquilamente y decir nosotros vamos a añadir y a cubrir. Tendría que haber un esfuerzo combinado con programas federales para poder llegar a ese punto, que yo creo que fue brevemente lo que planteó la comisionada residente cuando mencionó que si se aumentaban ciertas partidas, se podían entonces traer a esos 200,000 puertorriqueños al lado de la parte de reforma para que no estuvieran totalmente descubiertos. Por otra parte, me estuvo interesante el planteamiento de la candidata, y tengo que mirar al principio, aunque es de comisionada de Proyecto de Dignidad, porque es un planteamiento bien importante de servicios de salud mental, que yo creo que hay que traerlo al ruedo de nuestra conversación, porque ciertamente pienso yo que no podemos quedarnos solamente en la parte de infraestructura del sistema, o sea, los fondos, los programas, las paridades, también hay que ir al detalle granular de a dónde va a ir destinado. O sea, tenemos el issue de la medicina primaria, secundaria y terciaria, pero la medicina de salud mental sigue siendo cada día más crisis y en esta pandemia la hemos percibido más. Así que yo creo que dentro de este diálogo y de este esfuerzo que se va a hacer por la coalición en Washington DC, se tiene que considerar que esas partidas tengan los grados de flexibilidad para atraer un aumento en el lado de servicios preventivos o remediativos de salud mental e integrarlo en el resto del sistema que tenemos. Muy acertado, Ángel. Gracias por comparar un poquito de nota. Javier, en tu caso, una breve reacción en cuanto a los candidatos a la gobernación. Mira, me parece muy... Y si coincides o no. Me pareció interesante, de hecho, el comentario que Ángel hace sobre la salud mental. Es un problema que tenemos y que entendemos que hay los recursos federales para atajarlo, que es cuestión de desarrollar una agenda de consenso y ponerlo las pilas para hacerlo. Pero quería reaccionar al doctor Vázquez de Proyecto Dignidad. Él como doctor, como médico, nos habló de unas experiencias bien específicas en el área este de Puerto Rico, que la conozco porque me crié en esa área de Puerto Rico. Y él hablaba de las necesidades que tenían los pacientes de Medicare y los que conocemos como los pacientes platinos, que son parte del Medicaid y Medicaid. Él entiende que se puede trabajar en esa plataforma. Me pareció muy interesante, especialmente luego del huracán María y lo que él en específico entiende que debe ser el cuidado coordinado para esos pacientes que en Puerto Rico se está dando, pero que él lo lleva en su plataforma a un punto mucho más completo. Y eso creo que es algo que la Cámara debe estudiar y el comité, y así le felicito al doctor por esa exposición. Lo segundo que quería compartir era que todos los candidatos mencionaron la palabra reforma. O sea, estamos viendo de que es posible que el candidato que gane va a tener una reforma y va a tener que decir algo sobre lo que está pasando. Quiere decir que hay descontento con cómo opera el sistema en este momento y que se debe esperar una reforma. Segundo punto que encontré en todas las presentaciones era que en algún momento u otro, de diferentes formas, hablaban lo que llaman cubierta total, que sería el término, que es que todo el mundo tenga acceso a la salud a través de un seguro médico. Y aunque ellos no utilizaron el término específico, tanto los candidatos a gobernación como los candidatos a comisionado residente aspiran a eso. Y Puerto Rico no está lejos de eso. O sea, Puerto Rico hay una cobertura de 93%, hay un 7% que todavía no tiene cobertura. Y entre diferentes programas que se puedan desarrollar, tanto con fondos federales como con fondos estatales, ayudando a la empresa privada, a los pymes, podemos llegar a esa cobertura. Y yo creo que si nos los proponemos en los próximos años y la Cámara como parte de ese desempeño, podríamos llegar a la cobertura total para que todo el mundo en Puerto Rico tenga un seguro, ya sea
subsidiado completamente con el gobierno, parcialmente subsidiado y subsidiado a través de créditos contributivos a la empresa privada. Yo creo que estamos en un punto donde podemos llegarlo y tenemos que aspirar para eso, para que todo el mundo tenga acceso a salud. De acuerdo, y quizás tomándolo desde ese punto y lo que menciona Ángel, yo creo que se habla de reforma, pero lo importante es el cómo, como mencionó Ángel. Porque ciertamente hay un modelo, hay una limitación en el presupuesto, conociendo, ¿verdad?, las limitaciones de fondos que tiene Puerto Rico. Entonces, operamos ahora Puerto Rico bajo un modelo de cuidado coordinado, da visibilidad del presupuesto. Vemos candidatos como Pedro Pierluisi, que está buscando cómo seguir manejando ese presupuesto, pero entonces crear unas mejorías en lo que es la interoperabilidad, lo que es la calidad de los servicios, lo que es la parte de cumplimiento con los requisitos. Entonces, vemos otras propuestas también que pues, sería interesante ver cómo es que eso se va a plantear, porque algo que quiero mencionar, un poco abonando a la discusión, es que yo he tenido acceso a muchos de los estudios que hacen los planes médicos sobre la satisfacción de su membresía, de los beneficiarios, y es un nivel bien alto de satisfacción con el servicio de su plan médico. Entonces, contrasta un poco a veces con los discursos públicos cuando se habla de reformar el sistema, cuando pues Puerto Rico, el paciente, su salud es importante y su tarjeta es bien importante. Entonces, ojo, ¿verdad?, de cómo se va a manejar esa reestructuración del modelo o esas reformas de las que se hablan, porque hay que partir de algún punto de lo que sí funciona y en donde entonces es que verdaderamente hay que buscar espacio para mejorar. Así que les tiro ahí esa curva a ver cómo reaccionan y cualquier otro punto de cómo quieran manejar. A mí me gustaría reaccionar a eso porque es un tema que me tocó personalmente hace muchos años. Yo, si pueden ver, tengo varias canas en mi pelo y no es porque me paso bajo el sol, sino porque tengo unos añitos. Yo recuerdo muy bien la primera reforma de salud que se comenzó bajo el doctor Pedro Rosselló en el 1994, que comenzó en el pueblo de Fajardo, donde yo nací, y comenzó integrando el Hospital Regional de Fajardo en ese momento y con los centros de salud coordinados en el pueblo y las farmacias. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando era niño en esa área de Fajardo, Ceiba, Naguabo, era que sí, que la gente habla del sistema Arbona y que el sistema Arbona era increíble y que el sistema Arbona era buenísimo, pero uno iba a esos, lo que llamaban los CDT, y no había muchas de los medicamentos y las cosas que se necesitaban para tratar a los pacientes. Y entonces físicamente había unas estructuras, pero no había los materiales, el personal médico adecuado para atenderlos. Y entonces en ese momento en Puerto Rico había una desfase completa en términos de los que tenían un plan privado que podían ir a un consultorio privado y los que teníamos que ir a un consultorio público. Luego de la reforma del doctor Rosselló, se empieza a abrir el acceso a facilidades privadas a las personas más pobres de nuestro país. Y eso fue un fenómeno que transformó totalmente. Y eso que tú hablas de la satisfacción. O sea, esas personas que están ahora en Medicare Advantage, que tienen 65 plus, esas son las personas que por primera vez fueron a un médico privado porque tenían la tarjetita de salud, como le llamaban. Y esas son las personas que le llenan ese software y dicen, mira, después de esa tarjetita yo me fui porque yo pagué mi seguro social y ahora tengo Medicare. Y ese beneficio es algo que transforma la vida de esas personas y transforma a Puerto Rico. Y ahora, o sea, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para atrás para aprender y ser justo. Porque yo escucho candidatos que hablan del sistema Arbona y no saben lo que están hablando porque no lo vivieron. Pregúntale a las personas 65 mayores del sistema Arbona y cómo ellos comparan cuando después que tuvieron esa tarjetita por primera vez y ahora que tienen un programa de Medicare Advantage. Es totalmente diferente. Lo que sí hay que mejorar lo que tenemos y esa satisfacción que tú ves es por eso,
porque la experiencia es totalmente diferente. Yo voy a saltar para que por fin Carlos tenga el tercer turno, porque yo viví eso a pesar de mi edad, porque yo fui un CDT en Sabanayana cuando era niño y conozco esa situación, la conocí, la viví personalmente. Yo creo que es contundente el hecho de que eso fue un plan revolucionario para el Puerto Rico de 1900 al 1970, como mucho. Pero yo recuerdo también la crisis en que ese sistema entró entre los 70 y los 80 y pico, y la catástrofe que hubo para los 80 con el sistema donde ya no aguantaba más. Así que yo concurro que lo que hay que mirar hacia el frente en términos de cómo mejorar lo que ya, ¿verdad?, pasamos a un sistema más moderno. Dicho eso, yo creo que también hay que mirar para lograr eso, porque el planteamiento que hace nuestro moderador es en el sentido de que hay una satisfacción. Pues mira, hay una satisfacción en el ciudadano que tiene el sistema de reforma de salud porque recibe algo que nunca recibió. Donde está la insatisfacción ahí es en el proveedor que no tiene las herramientas, la atención, el pago diligente, ¿verdad? Todo lo que necesita del lado de reforma. Y ahí es que hay insatisfacción que se tiene que suplir. En el lado privado, aquellos que tenemos plan privado, es en los dos lados de la ecuación. El ciudadano que tiene el plan privado, como yo lo tengo, yo creo que todos aquí lo tenemos, que tenemos cierto grado de insatisfacción porque hay ciertas cosas que no podemos cubrir, que son muy costosas para nosotros, y el proveedor que nos atiende, que siempre nos dice, mira, si yo te digo cuánto a mí me pagan por esto que yo estoy haciendo contigo, tú no me lo creerías. ¿Verdad? Yo creo que eso para ustedes es arroz y habichuelas de todos los días. Ahí hay una crisis. Y yo creo que entonces hay que mirar un poco lo que trajo Jennifer en su planteamiento, en su propuesta, no en su propuesta, en su diagnóstico, porque fue más bien un diagnóstico que ella hizo, donde nos dijo cada uno de los renglones dónde estamos hoy, dónde hay paridad, dónde no la hay, cuánto por ciento hay de cada cosa, en el contexto de lo que es Puerto Rico, porque ahí es que está el problema de la discusión, que cuando lo comparas con otras jurisdicciones, para nosotros ir a hacer este reclamo es, oye, ¿cuáles son los verdaderos niveles de pobreza? Porque no me estás ajustando el programa o el parámetro de pobreza adecuadamente. ¿Y cuáles son nuestros renglones poblacionales, nuestra necesidad, la hipertensión, la diabetes y otros renglones que están siendo subestimados en Puerto Rico para efectos de estos programas y estas paridades? Y hay que mirar entonces ese diagnóstico que ella trae y esa tabla muy acertada como un mapa de ruta para cómo ir a hacer estas reclamaciones al Congreso y lograr una paridad que atienda no en el big picture, no en la totalidad, oye, que también atienda cada uno de estos renglones para que la ciudadanía al final del día, en todos los aspectos, tenga realmente mejores opciones. Pues mira, voy a tocar varios de los puntos que se han traído. El primero que voy a tocar, y voy a hablar poco porque ustedes hablaron más que yo, es que el programa de justicia social más importante que se ha implantado en Puerto Rico en los pasados 30 años, quizás un poco más, es el programa del seguro de salud del gobierno, y lo hizo el doctor Pedro Rosselló. Hay muchos mitos sobre ese programa. Uno de los mitos es que ese programa tiene quebrado al gobierno de Puerto Rico. Eso no es cierto. Hubo unos años en que sí, se encareció exageradamente y el gobierno federal nos mantenía en un nivel de reembolso muy bajo con el CAP. Pero eso a través de los años ha cambiado. Por ejemplo, por los pasados 3 años, Puerto Rico no ha tenido que poner un centavo mientras existió la emergencia de María. Para que estemos de cada peso es un peso federal. Luego se ha convertido en un 70 y pico % federal, 20 y pico % local. Así es que eso es uno de los mitos y es importante porque cuando tú estás bregando con un derecho de la gente, uno no debe hablar peregrinamente sobre, bueno, eso quiebra el sistema, vamos a volver a lo viejo, porque eso es un derecho que yo creo que la gente aprecia. El sistema Albona, yo creo que Ángel lo dijo perfectamente, fue un sistema de un país pobre que se convirtió en un país de clase media y tuvo un sistema de gobierno, pero ya en los años 80 quedó claro que era un sistema deficiente y que creó aquí 2 clases, los que podían pagar el seguro médico y los que no. Así que eso lo comparto porque es algo que hay que decirlo, hay muchos mitos sobre esto. Lo segundo que sí quiero decir es, aquí se ha planteado el problema de los que no tienen seguro. Recuerden que aquí hay 1.2
casi 1.3 millones de puertorriqueños que reciben la reforma de salud. Tienes 600,000 de Medicare Advantage. Tienes como, qué sé yo, como 100 y pico, 200,000 de Medicare regular. Y el resto son planes privados. Hay un gap que son como 200 y pico de mil que no tienen seguro. Ojo, cuando las personas dicen seguro universal, cuidado, porque el seguro universal le paga al millonario que decida no coger el plan o al más pobre. Pero el más pobre se va a la reforma. El problema es que hay un grupo de gente que porque es joven o por lo que sea, dice, mira, yo no cojo seguro, no me importa. Entonces, eso se solucionó en el Obamacare con una cosa que se llama el mandato, el mandate, el individual mandate, que los republicanos lo odian, pero que lo que hizo fue que todo el mundo iba a tener un seguro aunque fuera barato. Y Puerto Rico dejó pasar esa oportunidad. Puerto Rico pudo haber optado por estar ahí, pero por las razones económicas o las que sea, o políticas, no nos montamos en esa ola. No todos los republicanos lo odiamos, pero sí. Muy bien, buena aclaración. Sí, es muy claro. Pero hay una manera de lograr eso, tiene un costo político y es, si usted puede pagar un seguro, tiene que comprar uno o le imponemos un tax, aunque sea un seguro barato. Eso lo que evita es lo que se llama la selección adversa. Selección adversa no es otra cosa que yo, Carlos Dalmau, que puedo pagar un seguro, no lo pago. Me da una enfermedad fuerte, voy a MCS y digo, cúbrame. Y de repente yo le salgo súper caro, pero nunca pagué ni un peso. Le daño lo que se llama el balance actuarial. Entonces, para bregar con eso es que existe el mandato. Estoy diciendo cosas que la gente de la industria la conoce, pero es importante hablarlas. Porque aquí no es que no se quiere cubrir a la gente. Es que hay un grupo que decide, a pesar de que no es pobre, no comprar un seguro. Y eso es lo que hay que atender. El seguro universal, señores, lo puede pagar Francia porque tiene unos taxes bien caros. Pero en un sistema como el nuestro, con Medicare y Medicaid, no es viable un seguro universal porque no encaja con el sistema federal. Solo añado muy brevemente, para concluir con Carlos, que dentro de esos 200,000 siempre habrá, porque hay que tener una lupa, un segmento X que realmente está en un sándwich donde no tiene la capacidad de pagarlo y hay que velarlo con sensibilidad. Pero sí hay un pequeño segmento, otro segmento que sí lo podría pagar, como Carlos plantea, pero lo importante es que lo tenemos que atender, no se puede quedar al descubierto. Y el planteamiento que quería ocurrir es que cuando miramos esto, a base de lo que Javier mencionó, y como Carlos lo segmentó, al final del día, cuando cubramos todos los pedazos, hay una universalidad. O sea, va a estar todo el mundo cubierto en realidad. Yo recuerdo una experiencia muy personal cuando fui legislador y estuve en Vietnam, que soy un sobreviviente. Yo tuve 4 términos allí en el Capitolio y salí vivo. Así que hice lo que se llama hoy el seguro compulsorio de automóviles que todo el mundo conoce. Cuando yo me enfrento a esa realidad, solo el 14% de la población tenía seguro de auto. Entonces, cuando chocabas en la calle, tenías la crisis en el tribunal y además de eso nadie te pagaba la reparación de tu carro. Hicimos algún grado de universalidad sin llegar al extremo que menciona Carlos, que es peligroso, cubriendo el restante. Y hoy en día ese sector privado ha seguido aumentando y los que no tienen un seguro que les cubre de una manera general a todo el mundo. Lograste la universalidad sin crear otros elementos que pueden romper, ¿verdad?, el mercado abierto y el sistema mercantil que tenemos en Puerto Rico y que es eficiente. Para la salud debe aplicar igual. Luis, quiero reaccionar a eso como demócrata porque... Soy un republicano moderado de los de Bush, por si acaso para el Eso lo noté. Ya veo que estamos aquí incluyendo como parte de la reacción un poquito de la política nacional, así que quiero aprovechar y quizás preguntarle a nuestros panelistas cómo ustedes ven este community letter, este mensaje contundente de nuestro sistema de salud, de los constituyentes, tanto públicos como privados, que estamos enviando un mensaje al unísono al Congreso. ¿Cómo vemos esto, o sea, este tipo de mensaje en el contexto del debate político nacional, Biden versus Trump? Obviamente, personas, mensajes, ¿verdad?, que hemos visto de que el presidente pues no
no tiene interés en Puerto Rico. Sin embargo, pues ha habido unas asignaciones ahí históricas. Obviamente por motivo del huracán o no, pasó. Igual vemos un compromiso contundente de el candidato Biden, donde tiene claramente establecido en su plataforma que va a atender el tema de paridad de fondos de Medicaid y Medicare. Así que veo que Puerto Rico tiene las de ganar una forma o la otra, pero quería un poquito la reacción de ustedes, a ver, para darle color al asunto, porque para eso son estos foros, para poder hilar fino y poder saber específicamente cuáles son las posturas y tener ese tipo de inteligencia, y qué mejor que tres expertos en la materia puedan reaccionar al tema y compartirnos un poco de sus ideas. Javier, que está en DC. Correcto, comenzamos, ahora le toca comenzar a Javier, que está en Washington, D.C. Mira, Carlos había mencionado anteriormente que, y yo creo que es un motivo de celebración, que el candidato presidencial Biden incluyó como parte de su plataforma propuestas específicas que se habían trabajado en Puerto Rico, y es importante para eso. Me sorprendió mucho que estaba lo de Medicare Advantage. Estaba también lo de la parte D, que ha sido un reclamo de la comunidad en Puerto Rico, el subsidio para comprar medicinas. Y eso es importante. Yo creo que el que la Cámara organice este foro, que los miembros de la Cámara estén interesados en este tema, que es un tema que afecta la operación de sus negocios, o sea, que hayan subsidios y que haya mandatos en algún momento para planes médicos, ayuda a que los miembros de la Cámara tengan predictibilidad en términos de cuánto sería el costo para ellos, para cubrir esos empleados y para tener una fuerza laboral saludable. Y en ese sentido, el que la Cámara tenga estos foros y que origine documentos que se lleven a Washington en consenso, es importante el mensaje, y nos están escuchando poco a poco. Carlos mencionaba que no solo los últimos otros 3 años, con Obamacare hubo también una asignación significativa de fondos a lo que es la reforma de salud de Puerto Rico, que ha ayudado a subsidiar la mayoría de las reformas, hasta más del 50%, y siempre, cada año, pues cambiaban una que otro ajuste, y eso ha sido importante para que ese programa se mantenga y que siga mejorando. Pues voy a comentar dos cosas. Una, no debe pasar por alto las personas que hablaron a nombre de los candidatos presidenciales. Por un lado, la Casa Blanca envía a Pete Navarro a hablarnos a los puertorriqueños, y usted pensará, bueno, Pete Navarro, ¿quién es ese? Pues los que no lo sepan, es el asesor principal del presidente Trump en materia de comercio internacional y en manufactura. Y de hecho, Pete Navarro ha sido un abogado, digamos, un campeón de que vuelva la manufactura que se va a países extranjeros, a territorio americano, ¿verdad? Y él ha decidido y ha convencido a Trump de que Puerto Rico debe ser el centro de un gran retorno de la manufactura, con incentivos para que vuelvan a Puerto Rico. No debemos tomar eso ligeramente, porque si eso se concreta, y quizás no se concreta en toda la dimensión de inmediato, pero si eso es una tendencia de política pública, eso nada más puede cambiar la tendencia de una economía recesionaria que tenemos hace más de 10 años, mucho más. Y darle un nuevo respiro a nuestra economía y a nuestra capacidad de crear riqueza, ¿verdad? Por otro lado, la campaña de Biden envía a uno de sus asesores de salud, que es el doctor Ruiz, que es un congresista de California, y repasa y subraya lo que nosotros venimos diciendo aquí, que aquí hay unos ciudadanos americanos que ciertamente pagan taxes. De hecho, en algunos de los casos federales se demostró que Puerto Rico paga más taxes federales que 7 estados, nada más con el payroll tax, con el seguro social. Así que lo justo es lo justo, y tanto en Medicaid como en Medicare Advantage
que Puerto Rico tenga un trato equitativo. Ya es parte de la plataforma de Biden. Ninguna de esas dos cosas las debemos tomar livianamente. Yo sé que aquí hay mucho escepticismo, claro, promesas, pero los que están hablando no son la gente politiquera de por ahí, son gente de política pública. Así es que creo que estamos en un momento que, aunque yo sé que hay mucha desesperanza, Puerto Rico puede estar posicionado para que los próximos años, gane quien gane en la presidencia, tengamos una nueva etapa de crecimiento en Puerto Rico. Sí, yo suscribo en parte de lo que trae Carlos en términos de que definitivamente no podemos tomar muy liviano el planteamiento de Pete Navarro, porque ciertamente incide directamente en lo que es el panorama socioeconómico de Puerto Rico, que a su vez va atado directamente a los servicios de salud y la estructura de salud. En la medida en que el ingreso per cápita mejora en Puerto Rico, mejoran todos los demás elementos necesarios para esta ecuación completa. Así que yo creo que es un renglón o una pieza de rompecabezas que hay que darle seguimiento y tomar en consideración. Y yo quiero añadir algo más a lo que ya los compañeros han traído. Yo creo que tampoco podemos pasar por alto el hecho de que la comisionada residente actual, al hacer su repaso, hizo también un repaso de lo que había logrado en estos 3 años y medio, que es importante en términos de convertirlo en nuestra aspiración para continuarlo y mejorarlo, ¿verdad? Porque ya ella caminó un trecho antes y después de María, ¿verdad? Si sumamos la totalidad del esfuerzo, mencionó brevemente que como consecuencia del huracán ha logrado un financiamiento del 100%, que Carlos mencionó ahorita, de la reforma local de Puerto Rico en todos estos 3 años. Y ha economizado Puerto Rico. Eso es histórico. Es histórico, pero lo importante ahí es que le ha economizado cientos de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico y ha mantenido. Evitó lo que le llamaban el cliff. Iba a haber un cliff, iba a haber una cierta crisis fiscal en el financiamiento de la reforma, consecuencia de la recesión y la quiebra de Puerto Rico en el año 14 en adelante. Y por lo tanto sí íbamos a tener una crisis si no hubiese venido el huracán y hubiese habido otras condiciones que ella aprovechó, ¿verdad?, astuta y sabiamente en el Congreso. Pero además de eso, viendo hacia el frente, ella nos trae el planteamiento de que ya logró una aportación de 2.100 millones para este año que va a comenzar 2021. Lo que quiere decir que ya al esfuerzo que ella ha hecho en Washington, comenzamos con el pie derecho a este próximo año fiscal, donde puede venir ciertos cambios tanto congresionales como presidenciales como locales. Y me parece importante, ¿verdad?, reconocer ese esfuerzo de ella en estos 3 años para usarlo como un mapa de ruta y además aprender esa destreza, porque ella ha logrado esto en un Congreso mixto. O sea, ella comenzó sus primeros 2 años con un Congreso republicano donde ella era considerada mayoría, pero continuó logrando ese esfuerzo continuo en un Congreso demócrata donde ya ella pasó a ser minoría los segundos 2 años, lo cual quiere decir que sí se puede lograr este esfuerzo indistintamente del color político a nivel federal que pueda haber, si hay esfuerzo conjunto, si hay colaboración local, si hay consenso en Puerto Rico y tenemos una persona en Washington que tenga las destrezas, los conocimientos y sobre todo las relaciones, porque en Washington, y lo saben los compañeros tanto mejor que yo, el Congreso, más allá de los colores, es cómo tú logras establecer una relación personal, ¿verdad?, un network dentro del Congreso, los staffers, los congresistas, y logras mover tu causa, sobre todo Puerto Rico, que no tiene voto y necesita y depende de los demás estados para poder mover su agenda. Coincido contigo, Ángel. Ciertamente opino que la comisionada residente ha hecho un trabajo excelente actualmente y ahí tenemos el pie en la dirección correcta para el próximo año. Tenemos que lograr esa sustentabilidad del sistema a largo plazo y yo creo que el foco, ¿verdad?, además de lograr esa estabilidad a largo plazo, debe estar también a nivel local en cómo entonces implementamos esos fondos efectivamente, según fueron justificados al Congreso y sabiamente para aprovecharlos. Quería ver si tenían alguna última reacción. Voy a hacer una brevísima reacción porque ya que están hablando de Jennifer, sí, me toca a mí hablar de Jennifer. En estos pasados años, la comisionada ha estado totalmente hombro con la industria. En esa oficina hemos ido todos nosotros y siempre hemos tenido en ella a una campeona sobre los temas de salud en Puerto Rico. Las cartas que ha habido que enviar se han enviado y la realidad es que tengo que decir que esa es la verdad.
De hecho, me llevo muy bien con ella, relajamos bastante porque ella tiene este carácter jovial y sabe darle la vuelta a la gente. Y yo creo que lo que dice Ángel, que tiene esa capacidad de llegar. Pero lo que también quiero subrayar para propósitos de la industria y de la gente que le preocupa, oye, la realidad es que Aníbal Acevedo Vila tiene un conocimiento que trae de muchos años y tiene el conocimiento de que estos programas hay que protegerlos, no importa dónde tú estés parado ni de qué color ¿verdad? Tú te vistes. Porque ¿qué le importa a un viejito que no tiene derechos para pagar la medicina si uno o el otro lo que quiere es su programa, que le den su acceso? Ahí es que quiero decir que la buena noticia es que prácticamente todos los candidatos reconocen. Usted tendrá que juzgar cuando se meta en la caseta quién usted se siente más cómodo, cuál es el que mejor lo hace. Ese es su juicio. Pero desde el punto de vista programático, que es el que nosotros podemos comentar aquí, yo me siento bien complacido que el trabajo educativo, el trabajo que ha hecho la Cámara de Comercio, la Coalición de Salud, toda la industria ha dado frutos y ahora tenemos una industria madura que básicamente logra un consenso en todos los candidatos. Bien, pues yo creo que hemos tenido aquí una exposición completa y unas reacciones completas de nuestro panel de expertos a la tarde de hoy, al componente de nuestro foro de qué vamos a hacer. Yo creo que cumplimos el compromiso de informar a todo el mundo y de ofrecer una plataforma donde todo el mundo pueda educarse sobre las propuestas de salud de nuestros candidatos, además de cumplir con la encomienda de informar oportunamente a todo el mundo sobre qué está pasando en estos momentos en nuestro sistema de salud. Quiero aprovechar para nuevamente agradecerle a nuestro presidente, el señor Juan Carlos Agosto, a Kenneth que está por allí, saludos Kenneth, a Wanda, a los miembros del comité timón, el subcomité ejecutivo del Comité de Salud de la Cámara de Comercio, la doctora Gloria Amador, miembro de nuestra junta, la señora Teresa Hernández de RPS Medical, el señor Eliot Pacheco, que también nos está acompañando hoy aquí con nosotros, el señor Héctor Mujica y el señor Julio Ortiz de Fulcro, que estuvieron acompañándonos moderando los paneles de la mañana. A todos gracias, a Sharon Ferrer, que también estuvo como enlace del personal de la Cámara ayudándonos siempre en el Comité de Salud, y de Sandra González, que es una campeona de las campeonas, y nuestro director ejecutivo, el señor Miguel Vargas. A todos, muchas gracias, al equipo de producción también. Ya me gradué, de aquí vamos para los estudios. Así que nuevamente, muchas gracias a los panelistas. Espero que tengan un excelente fin de semana y gracias a todos los participantes y auspiciadores de este evento. Tuvimos una audiencia concurrida, sobrepasando las expectativas en nuestro primer foro virtual del Comité de Salud. Así que seguimos hacia adelante. Disfruten su fin de semana y manténganse seguros con este tema del COVID.